fin, planificar es fundamental. ¿Por qué es fundamental planificar? Pues porque esta fórmula hay que aprenderla, por favor. Si tú tienes, como se dice, 5 personas en un equipo, en realidad hay 5 por 4 dividido entre 2, 10 canales abiertos. ¿De acuerdo? Si tienes 7, pues hay, como ves ahí en la esquina inferior derecha, tienes 21 canales. O sea, que el equipo aumente en 2 personas implica que saltan los canales de 10 a 21. Lo más terrible de esta fórmula, n por n menos 1 dividido entre 2, que son las combinaciones de n elementos tomados de 2 en 2, es que un aumento de 2 personas pues duplica los canales abiertos. Y los canales abiertos crean tanto ruido que normalmente las comunicaciones pues, se atoran. Entonces, lo que vamos a hacer, por favor, es planificar. A propósito, esta fórmula es tan sencilla que os van a engañar. Por ejemplo, a ver, ¿quién me contesta esta pregunta? Por ejemplo, Beatriz, vamos a ver. Tú diriges un equipo de 5 personas. ¿Cuántos canales de comunicación hay abiertos? A ver, Kino.